Buenos días, bienvenidos nuevamente a clases, a los que están en su casa también. Eh, no se escuchaba, pero parece que es porque no estaba hablando. Ya, que en el chat estaba diciendo que no se escuchaba, pero es porque no había dicho nada. Hoy día vamos a hacer el taller global 1.3, ya que está asociado con dos tipos particulares de ecuaciones diferenciales de primer orden. Recuerden que vamos a estar un buen rato primer orden nomás, no vamos a salir de ahí. Eh, Antes de empezar con esto, recordarles, para los que no sepan, que imagino que casi todos saben, que siempre después de los talleres globales se les sube la solución de todos los ejercicios planteados. ¿Ya? Principalmente es importante para los que no se alcanzan a hacer en clases, pueden revisar la solución de los demás también en esos documentos. Ya están subidas las dos soluciones de los talleres anteriores, este también va a tener su solución y así todos los demás también. ¿Ya? Entonces, en este tercer taller global del módulo 1, vamos a estar viendo dos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden específicas. ¿Ya? Eh, pero bueno, son bien útiles en general. Entonces, bueno, los objetivos, como dice aquí, es identificar y resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ese es el primer, o bueno, son los dos casos particulares, las ecuaciones lineales de primer orden y después las ecuaciones de variables separables, también de primer orden. ¿Ya? Entonces estamos dentro de primer orden y vamos a ver las que son lineales y las que son de variables separables. ¿Ya? Primero vamos, es como escrito al revés el orden en los objetivos, porque la verdad es que vamos a partir con variables separables. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, una ecuación diferencial que es de primer orden, ¿cierto? Se dice que es de variables separables si se puede escribir de esa forma, de y de x, que es la función incógnita, ¿cierto? La y' en la incógnita, y el lado del frente, ¿se acuerdan que siempre que despejábamos el y', el lado del frente era la f de dos variables? ¿Ya? Hay ocasiones en que la f de dos variables se puede escribir como un producto de una que depende únicamente de x y de la otra que depende únicamente de y. ¿Ya? ¿Cómo está ahí? Entonces, la función g de x y h de y, en el fondo, es la que, en el producto de ellas conforma la función f de x, y que teníamos siempre. ¿Ya? En el fondo, ¿cuándo es de variables separables? Cuando uno puede tomar la f de x, y factorizarla, ¿cierto? Un factor que depende solo de x y el otro factor que depende solo de y. ¿Ya? En ese caso, va a ser de variables separables porque se pueden separar las variables, o sea, se puede trabajar por un lado con las y por separado con las x. ¿Ya? Teniendo en cuenta siempre que la y es la incógnita y la y es y la x es la independiente. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuál es el proceso que generalmente uno hace o podríamos decir, la justificación del proceso que vamos a hacer para resolver las de variables separables? Vamos a reordenar, bueno, ese es el siguiente. Vamos primero a reordenar las funciones. Vamos a pasar el h de i dividiendo para la izquierda. ¿Ya? Estamos justificando por qué se hace el proceso que vamos a hacer después para resolverlo. Fíjense que si ustedes pasan el h de i para la izquierda, a la izquierda va a quedar 1 partido h de i, ¿cierto? Esa 1 partido por h de i es la p que le pusieron ahí. Es una función que depende de i. Entonces, me quedó al lado izquierdo una función que depende de i por i', ¿cierto? Que es el de i de x, igual a g de x. Entonces, si phi de x es solución de esa segunda ecuación, ¿sí? O sea que el phi de x igual i, ¿cierto? Es una solución, entonces el g de x, que está siendo igual a p de i por el i', el g de x estaría siendo igual entonces a p evaluado en la solución, que es phi, por la derivada de la solución, que es phi'. ¿Ya? Por lo tanto, se puede reescribir la ecuación de arriba, ¿sí? Aquí, bueno, más sencillo quizás que lo que dice ahí. En el paso de la ecuación 2, el i lo reemplazan por una phi de x, que la phi de x es la solución. Entonces se transforma en lo que está abajo, en donde dice entonces, se transforma en eso, ¿cierto? Cambiando el i por phi de x. Y después esa ecuación donde dice entonces, integran. Uno integra respecto a x. ¿Sí? Entonces,
integrando el lado derecho con respecto a x, nos queda la integral de g de x, integrando al lado izquierdo con respecto a x, nos queda eso que está. ¿Sí? Y volviendo a la y, ¿sí? De hecho ahí quizá hay un paso medio extra, volviendo a la y, el p evaluado en phi de x es p de y, y el phi' de x es el de y. ¿Sí? El phi' de x es el de y, porque de y de x es phi'. Dígame. Profe, eso es para comprobar las soluciones, ¿o no? A ver, este proceso que estamos haciendo acá nos sirve para justificar el proceso que vamos a hacer para resolver las de variables separables. ¿Ya? Ahí yo les voy a explicar cuál es el proceso que se hace para resolver las de variables separables, y ese proceso está justificado por esto. ¿Ya? Entonces, nos queda, al lado izquierdo nos queda la integral de p de y de y, y al lado derecho nos queda la integral de g de x, y que en el fondo eso es lo que uno hace, pero eso no lo hace al tiro. Pero como que en general uno se salta todos esos pasos que están ahí y va al tiro al último. ¿Ya? Pero bueno, podríamos decir que es legal por el proceso, por esa demostración de ahí. Entonces, lo que uno en general hace, fíjense, de hecho, por eso se llama de variables separables. En la última igualdad, donde está el implica, ¿sí? Donde está el implica, fíjense que el lado izquierdo es una función de y integrada respecto a y, y el lado derecho es una función de x integrada respecto a y. Entonces están las variables completamente separadas. Las x a la izquierda, las y's a la derecha. Eso siempre se puede hacer en una de variables separables, solo que uno generalmente se salta todos esos pasos y va directo a separar las variables. ¿Cómo sería eso? Volvamos a la ecuación de arriba para ver cómo ya sería en la práctica, cómo sería si tenemos un ejercicio. Si uno tiene una función, o sea, si tiene uno la ecuación 1, ¿ya? Por el proceso que hicimos recién, es legal separar las variables. ¿Y cómo sería eso? Tenemos nuestro dy de x igual a g de x por h de y. Entonces uno pasa el de x, es como que pasa multiplicando para el lado derecho. ¿Ya? Y el h de y pasa dividiendo para el lado izquierdo. Entonces, al hacer eso, el lado izquierdo va a ser dy partido por h de y, y el lado derecho va a ser g de x por dx. Y ahí ustedes van a poder integrar. Entonces el lado izquierdo va a depender únicamente de y, el lado derecho va a depender únicamente de x. Y les va a dar lo mismo que está en el último paso con el implica. ¿Sí? Uno hace eso de pasar multiplicando el de x para el otro lado. Y el h de y lo pasa dividiendo. Entonces queda la y a un lado y la x al otro. ¿Sí? Solo que eso tiene su grado de informalidad, pasar el de x multiplicando. Pero en verdad, en este caso es correcto por la explicación que está ahí, que termina donde está el implica. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí después en los ejemplos van a ver cómo aplicar ese método, pero cuando uno ya tiene a un lado la integral respecto a y al otro lado la integral respecto a x, es cosa de resolver ambas integrales y les va a quedar una ecuación que tiene x e y. Despejan el y esa es la solución. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a Profe, ver. Dígame, le escucho. profe, una pregunta. Al comienzo aparece g de x y h de x y después se va desarrollando con p de... O sea, g de x y h de y, y después se está desarrollando con p de y. Es lo mismo, es solo un error de tipeo, ¿no? No, no es un error de tipeo. El PDI es 1 partido por H. Sí. Ay, ay. Y profe, en la casa se ve mal el PDF. Eh, bueno, ahí la única solución que se me ocurre es que yo ya le subí se lo subí recién en verdad, el taller global a web cursos. Así que si pueden descargarlo de ahí para que lo puedan estar mirando mejor desde su computador directo y no desde Zoom. Porque bueno, no, ese error, esa falla de la transmisión está pasando en algunas salas y por ahora no hay nada que hacer. Ya, ya, entonces ese es el proceso de las variables separables. Después lo vamos a ver en práctica cuando hagamos los ejercicios. Ya, ahora entonces tenemos también, estas son las de variables separables. Uno igual, las de variables separables generalmente son sencillas de resolver. Uno se pone contento cuando aparece una de variables separables. Ya, porque el proceso es bien estándar. La x para un lado, la y para el otro, integrar y despejar el. Eso en palabras sencillas. ¿Ya? Entonces ahora veamos otro tipo que es un poquito más general de ecuaciones lineales. Ahora, seguimos en primer orden, así que
Que veo algo. Ya, seguimos en primer orden, pero ahora vamos a ver las lineales. Las ecuaciones lineales, o bueno, imagino que ustedes ya saben a esta altura que cuando uno usa el concepto lineal, quiere decir como que está todo elevado a 1, ¿no? No hay nada que esté al cuadrado, nada que esté al cubo, etcétera. Todo está elevado a 1. Cuando está elevado a 1, realmente uno usa el concepto de lineal, porque gráficamente son líneas rectas, en algún sentido. ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial lineal, en el orden 1, ¿cierto? Es siempre de esa forma. ¿Qué es lo que la hace lineal? Que el i está elevado a 1 solamente, ¿sí? No hay un i cuadrado, no hay un seno de i, solo hay un i elevado a 1, eso es lineal. Y el i está con un coeficiente que le ponen aquí a de x, ¿ya? Más otro coeficiente que es p de x, que es el coeficiente libre de i, en este caso. ¿Ya? Así que las ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales, siempre se pueden escribir así. Una función por el i más una función suelta. ¿Ya? Eso igual a el i', por favor. ¿Ya? Entonces, esto en verdad, como dice abajito, es un caso particular de la forma general que estábamos viendo nosotros, i' igual a f de x, y. ¿Sí? Solo que en este caso, el f de x, y es ax por y más bx. ¿Sí? Así que hoy día estamos viendo dos casos particulares de la ecuación i' igual a f de x, y. Uno cuando el f de x, y era de variables separables, y otro cuando el f de x, y se puede escribir de la forma 3, como axy más bx. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nuestra ecuación es de la forma 3, o sea, es lineal. Vamos a tener las siguientes opciones. Vamos a separar en dos casos. Esto es muy estándar en las ecuaciones diferenciales. Vamos a separar en dos casos. En el caso en que el b de x, que es la función suelta, la que es libre de y, sea 0, y otra en que el b de x no sea 0. ¿Ya? Cuando el b de x sea 0 se llama caso homogéneo, y cuando el b de x no es 0, no homogéneo. ¿Ya? Entonces, en el caso de que el b de x sea 0, es decir, i' es igual a de x por y solamente, la solución es de la forma que está ahí. I de x igual a constante por la e elevado a integral de a de x de. ¿Ya? Eso yo creo, el, bueno, ahí está dada, pero yo creo que hagamos la deducción. ¿Cómo a partir del b de x igual 0 se puede sacar lo de abajo? Porque de hecho, el caso homogéneo es un caso de variables separadas. Diga. El c como 0, pero no, el c es una constante, no necesariamente es 0, puede ser cualquier constante. De hecho, el c está representando ahí a cualquier constante. Lo que pasa es que estas funciones, o sea, estas ecuaciones diferenciales, tienen infinitas soluciones. Y todas son de la forma c por lo que está al lado. Entonces, si yo pongo un 1 en lugar de c, va a ser solución. Si yo pongo un 2, también va a ser solución. Y así con cualquier constante. ¿Ya? Vamos a la pizarra para que hagamos la deducción de la fórmula del caso homogéneo. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho es que igual si es que los que están en la casa me pueden confirmar si ven borroso o se ve bien la pizarra. Se ve bien. Ya, bacán, súper. Pero si no, hay que cambiar el tamaño de la letra. Pero si no, seguimos así. Ya, entonces, estamos estudiando todavía este tipo de ecuaciones. ¿Cierto? Esa. Pero estamos en el caso particular en que la f de x es de la forma ax por y más b de x. ¿Ya? Estas son las... este es el caso general
este es el caso lineal, que está dentro, ¿cierto? El caso lineal está dentro del caso general, obviamente. Y dentro del caso lineal está el homogéneo y el no homogéneo, que depende del b de x. Entonces, dentro de este, si b de x es 0, vamos a tener esto. ¿Ya? Esto es lo que se llama lineal homogéneo, es el caso 1. Esto viene el caso. Este es el caso homogéneo. Aquí recién está el caso homogéneo. ¿Ya? Y el otro es cuánto. Aquí puse todo p de x, si b de x y no puse cuánto tiene. Si b de x es 0, perdón. Entonces, quizás iba a hacer la demostración al tiro, pero ¿verdad? La voy a hacer mejor al lado derecho. Ya entonces estamos estudiando esta ecuación en general, el caso en que esta es de esta forma. A de x por y más b de x, esto se le llama caso lineal. Dentro del caso lineal, si el b de x es 0, nos queda a de x por y, y ese caso se le llama homogéneo. Y está el no homogéneo, que es cuando el b de x es distinto de ese. ¿Sí? Este se llama no homogéneo. ¿Ya? Ahora, dentro del caso homogéneo, ¿qué podrían decir del caso homogéneo con respecto a lo que ya hablamos de las variables separables? Estamos en una ecuación lineal en el caso homogéneo. Si se fijan, el caso lineal homogéneo es un caso de variables separables, ¿sí? Porque la función f de x, y es un producto de una función que depende solo de x con otra que depende solo de y. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar de resolver el caso lineal homogéneo con variables separables. ¿Sí? Entonces, ahora sí, deducción caso homogéneo. La ecuación es esta. Y esto es de variables separables, porque la función f de x, y es a de x por y. Entonces, esta sería como la g de x que mencionamos arriba, ¿cierto? Y esta sería la h de y. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba un poquito más arriba en el... Ahí. La forma de las variables separables era esta. G de x por h de y. Y este es un caso particular de eso. El caso lineal homogéneo es de variables separables. ¿Ya? Entonces lo vamos a resolver como se resuelven las variables separables. Vamos a escribir, para usar variables separables, cuando uno ya se da cuenta que su ecuación es de variables separables, uno escribe el y' como de y de x. ¿Ya? Y acá tenemos a x por y. Entonces, vamos a tomar el y lo vamos a pasar dividiendo para allá, y vamos a tomar el de x, el y lo vamos a pasar dividiendo para la izquierda, y el de x lo vamos a pasar multiplicando para la derecha. ¿Ya? Y eso se puede hacer dada la explicación que hicimos de antes. Entonces nos queda, bueno, aquí hay que procurar que siempre los diferenciales estén a la derecha de la expresión, y las funciones como al lado izquierdo. Porque igual aquí uno está un poco abusando de la notación, pero es porque sirve. ¿Sí? Bueno, en cálculo integral igual uno hace lo mismo, ¿no? Trabaja con los de y de x como si fuesen fracciones nomás. Que igual ahí hay un poco de abuso de notación, pero es porque funciona. Sí, aquí estamos haciendo lo mismo. Ya entonces pasamos el y dividiendo y el de x multiplicando. Entonces, y esto es legal por la explicación que vimos delante, entonces aquí podemos integrar. ¿Ya? La integral del lado izquierdo, ¿cuánto es esa integral? El logaritmo natural, ¿cierto? El logaritmo natural de y. ¿Profe? Dígame. ¿Con qué sentido se integra en la deducción? Eh,
No, simplemente en la deducción integramos porque en el fondo es lo que después uno hace en el procedimiento real, ¿no? Y es como para dejar la expresión como en el último paso de la pizarra. En la deducción llegamos hasta ahí. El 1 partido por i es el PDI de la deducción. ¿Sí? Ya. Si les complico un poco la deducción, sepan ocupar bien el proceso nomás. Y sepan que está justificado por una deducción. ¿Sí? Con eso es suficiente por ahora. Ya, entonces la integral de 1 partido por i es logaritmo natural. Y la integral, es la integral de eso, no sabemos cuánto. ¿Ya? Bueno, aquí habría una constante, c sub 0, que en verdad sale de allá, pero da lo mismo donde pongamos la constante. ¿Sí? Y yo quiero despejar el i. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cierto? La e, aplicamos exponencial, muy bien. Entonces, al aplicar exponencial, la exponencial con el logaritmo natural se van a eliminar y nos va a quedar la i despejada, y el lado derecho nos va a dar e elevado a la integral de a de x más una constante, ¿cierto? Más c sub 0, ¿ya? Pero bueno, aquí tenemos una suma en el exponente, así que esto en verdad es e elevado a lo primero por e elevado a lo segundo, ¿sí? Entonces nos va a quedar e elevado a c sub 0. Ese e elevado a c sub 0 es una constante que le vamos a llamar c1 o c sola, ¿sí? Entonces esto sería, si al término e elevado a c sub 0 le vamos a llamar c simplemente, porque es una constante, da lo mismo cuánto valga, ¿sí? Entonces esto nos va a dar c por e elevada a de x. Y ahí está la forma que nos da, que está en el archivo, ¿sí? Ahí está, igualito. Diga, ¿qué pasó con la constante, perdón? Si la constante va a ser siempre mayor a 0, claro, sí. Esa constante va a ser siempre mayor a 0, porque es la exponencial de otra constante. Así que no, el c sub 0 puede ser cualquier cosa, pero e elevado a c sub 0 va a ser siempre positivo. Es una muy buena observación. Ya, entonces ese es el caso homogéneo. ¿Se fijan? El lineal homogéneo al final es de variables separables. Entonces nos falta el lineal no homogéneo, que es cuando el b de x no es 0. ¿Ya? Volvamos nomás a la presentación, para que la casa la vean. ¿Ya? Entonces ahí está el caso no homogéneo. La solución del caso no homogéneo es esa, y de x igual a exponencial de la integral de a de x, o sea, tiene un término parecido al caso homogéneo, pero después tiene este factor que está encerrado en paréntesis, que es un poco bastante más complicado. ¿Ya? Esa deducción también se puede hacer, pero para eso necesitamos una herramienta que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver en un par de clases, ¿sí? Es algo que se llama el factor integrante. ¿Ya? La deducción del caso no homogéneo se hace con el factor integrante y todavía no hemos visto factor integrante, pero lo vamos a ver en un par de clases más, así que ahí podemos hacer como ejercicio la deducción de la parte 2. Por ahora, esa es de esa forma es la solución y de x cuando la ecuación es lineal no homogénea. ¿Ya? Así que eso es todos los contenidos de este taller, no es mucho, ¿cierto? Vimos variables separables y lineales, y las lineales hay dos casos, homogéneo y no homogéneo. ¿Ya? Y tenemos los dos resueltos. Así que este taller tiene 4 ejercicios. ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? Digan. ¿Cómo? La parte no homogénea, la demostración de eso se hace con factor integrante, que es algo que vamos a ver en un par de clases más. Entonces ahí lo vamos a poder demostrar. ¿Ya? Por ahora, simplemente usémosla, porque igual es importante saber manipularla. ¿Ya? Así que ahí están los ejercicios.
tal como en la clase anterior, va a ver la materia. Ya, a ver, ahí se me va a poder mostrarle los ejercicios. ¿Sí? Ya. Ya, trabajen el primero a partir de ahora 5 minutos. O 6, hasta las 10:35, son las 10:29. Ahí cualquier duda, ya saben, me avisan. ¿Profe? Escucho. ¿Sí? Eh, que para ver si lo estoy haciendo bien, hay que llegar a un valor de i en función de x, ¿no es cierto? Exacto. Sí, ahí va Ah, a estar. ya. ¿Sí? Sí. De hecho, bueno, de hecho, esta ecuación, uno hasta al ojo podría cachar que es la solución, pues, ¿no? Si la derivada de y está siendo igual a y. Así que la primera les tiene que dar la Sí. exponencial. Pero la idea es que lo Por, hagan por variables separables. por una constante, ¿no es cierto? Claro, por una constante. Sí, tal cual. Ya, buenísimo. Sí, la gracia del método de variables separables es que les dan todas las soluciones al tiro.
Chiquillos, por si acaso la indicación del 1 es solo para el C, no es para los demás. Al tiro. Ahí te. ¿Cómo van? Al tiro. ¿Cómo van? ¿Hicieron el C? ¿Eso están? Ya. Ya, pero hagámoslo en la pizarra para que alcancemos a hacer los demás, que son varios. Ya, vamos a hacer el C ahora. Hagamos rápidamente el A y el B y después hacemos el C, que es como el que más da complicación. Entonces, ya. Bueno, aquí la indicación decía usar variables separables, porque el 1 en particular también se podía hacer como lineal. ¿Sí? Funciona de las dos maneras. Entonces,
Acuérdense que para variables separables, el I' siempre lo escriben como de I de X. ¿Ya? Entonces separan variables. Las X para la derecha, las Y's para la izquierda. Es decir, o bueno, mejor abajo. Ahí, ¿cierto? Paso el I dividiendo para la izquierda y el X multiplicando para la derecha. Procuren siempre que les quede la función antes que el diferencial. Que quede primero el 1 partido por I y después el de I. Para que cuando integren no les quede como rara la escritura. Entonces aquí aplicamos integral. La integral de 1 partido por I ya sabemos que es, ya me dijeron que era logaritmo natural, que de aquí sale una constante. Da lo mismo cuál lado pongan la constante. La integral de este es X. ¿Sí? De hecho, ahora que lo pienso, sale una constante de las dos. ¿Sí? Así que basta con poner una, porque esa está incluyendo a las dos constantes. Así que pongámosla ahí, al lado de la X. Porque ahora, como queremos despejar el I, ¿cierto? Aquí lo que queda es despejar el I. Vamos a aplicar exponencial a lo que esté ahí, ¿cierto? Entonces va a quedar, bueno, la exponencial con el logaritmo se van a anular y va a quedar la I solita. Y aquí va a quedar E elevado a X más C sub 0. ¿Sí? Ahí con el C sub 0 noté que de repente hay cierto enredo. La idea es que la constante la mantengan y la respeten, ¿sí? Porque después esa va a generar otra constante cuando quede E elevado a esa. ¿Cierto? Entonces esto va a quedar E elevado a X por E elevado a C sub 0. Y a esta le van a llamar C. ¿Sí? Entonces la solución finalmente sería constante por E elevado a X. ¿Ya? ¿Qué significa? Esta es otra constante, no es la misma que apareció al principio, ¿cierto? Esta es la exponencial de la otra, de la C sub 0 que aparece. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? De que dejen esa constante, porque si pierden la constante, pierden información. Porque en el fondo la solución, esta solución, es válida para todas las constantes. O sea, si SC vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, todas esas son solución también. Entonces, esta es la forma general de la solución, porque tiene un parámetro que si uno le da valores, se obtienen todas las soluciones. Esta es la forma general de la solución. ¿Ya? Que por ahí vi que llegaban solo a la exponencial, pero eso es porque se les perdió la constante en el camino. ¿Ya? Así que eso les tenía que dar la primera. Vi que varios llegaron a esa. La segunda, la complicación que tenía era que había que integrar el coseno cuadrado. Había que acordarse cómo se integraba el coseno cuadrado. Ya, así que sería, bueno, usando también variables separables, de I de X igual a coseno cuadrado de X. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esta ya no es lineal. Esta no se podría hacer con la fórmula de las lineales. Porque coseno cuadrado de X no es lineal. Hay un coseno y está el cuadrado además, así que es muy, muy no lineal. Así quedaría, ¿cierto? Separando las y para un lado, las x para el otro. Y aquí integramos. La integral de y con respecto a y es, o sea, de 1 con respecto a y es y. Y aquí hay que acordarse cómo integrar el coseno cuadrado. Lo clásico es reescribir el coseno cuadrado como el coseno del ángulo doble. ¿Se acuerdan de eso? Escribámoslo acá igual. Es 1 más coseno de 2x partido por 2. Sí. Es que hay una para el coseno cuadrado y una para el seno cuadrado. Una trae un más y el otro trae un menos. Estaba tratando de acordarme si es que era así, pero sí. La escribimos de esa forma y ahí calculamos la integral. Entonces un medio más ahí.
Bueno, el otro día me preguntaban qué iban a tener que ocupar harto para este curso de los cursos anteriores, calcular integrales a cada rato. ¿Sí? Van a tener que acordarse cómo usar las técnicas de integración que vieron antes. ¿Ya? Así que esto es un medio por x más un medio. ¿Y cuál es la integral de coseno de 2x? ¿Se acuerdan o no? Seno, ¿sí? Seno de ax, de 2x también, pero faltaba el partido por 2. Muy bien. Ya. Excelente. Ya. En ese caso viene lista. El i ya está despejado, así que esa es la solución. No olviden la constante porque esa le hace perder las otras soluciones de la ecuación. ¿Bien con esas dos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿En la casa, sobre todo? Va. ¿Todo bien? Dice Carlos. Ya, súper. Ya, hagamos el tercero, que era quizás el más complicado. Ya, de hecho, el primero tiene, está puesto ahí un poco a propósito, porque la ecuación es y' igual a 2x, o sea, perdón, 2i más x. Así como viene, sin mirar la indicación todavía. Sin mirar la indicación. ¿Esta es de variables separables? Así como viene. No, ¿cierto? Porque para que sea de variables separables, lo que tenía que ser respecto a x e y tenía que estar multiplicado. ¿Sí? Y acá no hay forma de que el 2i más x lo factorice en dos factores en donde uno dependa solo de x y solo de y. ¿Ya? La suma no es de variables separables, no me sirve. ¿Sí? Porque la gracia de las variables separables es poder pasar dividiendo las cosas y separar. En cambio, cuando está sumado no puedo hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora sí miremos la indicación que dice que consideren el cambio de variable z igual a 2i más x. O sea que al 2i más x le llamen z. Y obviamente hay que adaptar la ecuación a la nueva variable. ¿Sí? Entonces, la ecuación es dy de x igual a 2i más x. ¿Ya? Y vamos a definir z como 2i más x. Entonces tengo que actualizar la ecuación a la z, a la nueva variable z. Chao con la y. La nueva variable va a ser z. Y vamos a resolver la ecuación respecto a z. Vamos a encontrar la incógnita z. Y teniendo la incógnita z nos vamos a devolver y vamos a tener la y también. ¿Ya? Entonces, primero hay que saber, como tengo que escribir la ecuación respecto a z, tengo que saber cómo queda el de z. O quién es el de y con respecto a dz. Al revés, el de z con respecto al de y. Entonces voy a derivar acá. Derivamos. Y me queda que la derivada del z con respecto a x es 2 veces la derivada del y con respecto al x, más la derivada de x respecto a x, que es 1. ¿Sí? Siempre tienen que ver qué pasa con el z y qué pasa con el de z de x, con su derivada. ¿Ya? Entonces todo esto ahora, ya sé qué pasa, ya sé que el z es esto, ya sé quién es el de z de x, entonces esto lo voy a meter ahora en la ecuación de arriba. Digamos. ¿Cómo? Sí, siempre se deriva con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Lo que uno cambia es la incógnita. La incógnita ya no va a ser la y, sino que va a ser la z, pero la variable independiente sigue siendo la x. ¿Ya? Muy buena pregunta de hecho. Ya, entonces, bueno, fíjense que la ecuación es de y de x igual a algo. Entonces yo de la última expresión mejor despejo el de x, o sea, el de y de x, para saber cómo queda respecto al z. ¿Ya? Porque si de z es eso, entonces paso el 1 restando, ¿cierto? Y el 2 lo paso dividiendo, pasa dividiendo para acá, entonces quedaría un medio y el 1 también quedaría partido por 2. Despejé el de y de x.
porque esto lo voy a poner ahí entonces. ¿Sí? Y ahí estoy escribiendo la ecuación ahora respecto a z. Ya, pero bueno, voy a borrar esta línea fea, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a reemplazar estas dos cosas. Esto es muy parecido a hacer un cambio de variable con las integrales, solo que ahora estamos en otro contexto. Vamos a tomar esto, y esas dos cosas las vamos a meter ahí en la ecuación. Entonces, reemplazando en la ecuación, el de y de x es un medio de z de x menos un medio igual a 2i más x, pero eso es justamente el z. Entonces ahí está la ecuación nueva, la ecuación actualizada, ahora con la incógnita z y no con la incógnita i. Profe, Dígame. ¿se le fue poner el de x en el lado derecho de la ecuación? Porque es de y partido en de x, ¿no? Faltó la d acá, sí, Ah, ya. gracias. No. ¿Bien hasta ahí? Ya. Y entonces, escribámosla en la forma clásica. Esta es una ecuación diferencial nueva, ¿ya? Y esta ecuación diferencial nueva, tenemos que ver si es que es o de variable separable o lineal para ver si la podemos resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer para ver si es de variables separables? ¿Quién tengo que despejar? El de z de x, ¿no? El de z de x, ¿cierto? Recuerden que siempre despejamos la derivada de la incógnita y lo que queda al frente es la función de dos variables. Entonces despejamos el de z de x, que eso sería multiplicar por 2 primero. Entonces va a quedar de z de x menos 1 igual z, pasamos el 1 para el otro lado, y aquí nos quedó entonces de variables separables. 2z. Profe, no Ah, entiendo. Eso. 2z, sí, toda la razón, gracias. Ya, ¿eso es de variables separables o no es de variables? Ya, veo que hay... Podría ser o no, solo que el x no está como en la pregunta A. Claro, ¿quién sería el h de x en este caso? Esa es la pregunta. Este sería el h de x y este sería el g de z. De variables separables. ¿Ya? Es porque me quedó una pura variable, pues me quedó solo z. La ecuación como venía al comienzo del ejercicio no era de variables separables porque era un sumando entre 2i y x. Entonces, eso sí no se puede separar. Pero cuando tengo solo z, factorizo eso por un 1 y eso se considera como si fuese la h de x. Así que este es de variables separables. Entonces hacemos todo el proceso de las variables separables. Solo que ahora son z y x. Entonces voy a pasar el 2z más 1 y el de x para allá. ¿Se fijan? Puedo hacer ese proceso que es el que nos soluciona el problema cuando es de variables separables. Puedo tirar todas las z para un lado y las x para el otro, solo que la que queda con el x es un 1, ¿no? Y aquí aplicamos la integral. ¿Bien? ¿Sí? 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 Ya. Bueno, la integral de la derecha es fácil, ¿cierto? Está lista. ¿Qué es eso? ¿Cómo se podía integrar eso?
Es como casi un logaritmo, ¿cierto? Es un logaritmo natural, pero hay que hacerle algo. Porque acuérdense que, aprovechando de recordar integrales, uno necesitaba la derivada arriba y la función sin derivar abajo. Y eso era el logaritmo natural de la f. Bueno, ahí me faltó la constante. ¿Alguien me ha preguntado? Digo, 2z más 1 igual a u. ¿cómo 2z igual u? 2z más 1 igual a u. Y Ah, de claro. u le quedaría como 2. Entonces pone un... Es cierto, se puede hacer ahí un cambio a una u, ¿cierto? Podemos tomar u igual a 2z más 1, por ejemplo. ¿Ya? Pero igual se puede evitar, pero eso es cierto que va a resultar. Lo voy a evitar, sí, en este momento. Porque, ¿para qué pongo esta de acá? Yo necesito que arriba esté la derivada de la función y abajo la función sin derivar. ¿Sí? Entonces, si yo abajo tengo un 2z más 1, si arriba hubiese un 2, ocupamos la fórmula del logaritmo al tiro. Entonces puedo hacer aparecer un 2 multiplicando arriba, pero tengo que poner un 2 abajo para compensar. Entonces vamos a poner un 2 acá. Y para compensar ese 2, vamos a dividir por 2, pero eso lo hacemos fuera de la integral. ¿Ya? Entonces, esto nos quedaría un medio de logaritmo natural de z. Más 1, perdón. O sea, no, de 2z más. ¿Sí? Aquí sí hay un... Y aquí nos queda el c sub 0. O bueno, en verdad lo podemos poner acá. Esto igual a la integral de esto es x, y aquí ponemos la constante. ¿Sí? Donde esa constante es la que agrupa la constante que sale de la integral de x, y también agrupa la que sale de la integral de y, incluso multiplicada por un medio. ¿Sí? Juntamos todos en una prueba constante. Díganme. Ah, es que estamos ocupando esto que está anotado con rojo aquí. ¿Sí? Me preguntan qué pasó con el 2 de la integral. Si yo en el denominador tengo una función, que en este caso es 2z más 1, y arriba tengo su derivada, que en este caso es 2, ¿sí? Entonces eso es igual al logaritmo natural de la función que está abajo. Entonces, esta integral, que voy a encerrar ahora con negro, esa integral es lo que está ahí en el corchete. ¿Sí? Entonces, el 2 se va dentro, digamos, del logaritmo natural. El 1 medio de afuera se mantiene multiplicando. Dígame. ¿Por qué puso el C0 en la parte del que está el X y no la del Z? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué puso el C0 en la parte de la derecha en vez de donde está el Z? Ah, ahí en verdad da lo mismo a qué lado lo ponga. Puede estar dentro del paréntesis con el logaritmo, pero después igual lo voy a sacar y va a pasar para el otro lado y se va a juntar con la constante que salió de la integral del x. Yeah. ¿Ya? Esta constante reagrupa la constante que sale de la integral de x y de la integral de z. ¿Ya? Entonces, a 1 igual a, esto sería 2x más, este 2 va a multiplicar al c sub 0. Me va a quedar 2c sub 0. ¿Cierto? Filo, le llamo c sub 1 nomás. Si no, no importa cuánto, si es que es el doble de oro, la cosa es que es una constante. ¿Sí? O si quieren le ponemos 2c sub 0, pero al final igual la vamos a transformar en una constante. ¿Ya? Porque aquí nos falta hacer otra operación. Entonces ahora aplicamos exponencial. ¿Sí? Al aplicar exponencial, el lado derecho se va a transformar en 2z más 1. Y acá la exponencial de esto. Y claro, e elevado a 2c sub 0 va a ser una constante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿O no? ¿Una duda? Dígame.
Ahora despejamos el z. Despejemos el z. A esta le voy a hacer todas las cosas y después voy a ponerle que es c, una constante. Ya, entonces primero pasa restando el 1, ¿cierto? Y después pasa dividiendo el 2. ¿Ya? Entonces eso sería igual a... Ya, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto, todo lo que estoy encerrando con rojo, y fíjense que el e elevado a 2c sub 0 partido por 2 es una constante. Así que a esa le llamo c. ¿Ya? Ahora quiero saber qué pasa con el i, porque ya encontré la solución con respecto a z. Diga. ¿Cómo, perdón? Da lo mismo, da lo mismo. Pueden trabajarlo como enumerando C0, después C1, después C2, o lo juntan como pasó aquí y a la última le ponen 0. ¿Ya? Ya, pero encontramos el Z, esa es la solución, pero nosotros no queríamos el Z, porque nuestro problema inicial era con un I. Pero hay que rehacer el cambio. ¿Sí? Como el Z es eso, nos queda esto. Y ahí ya podemos despejar el I completamente. Y si pasamos el 2 dividiendo, va a quedar dividido 2, dividido 2, y este va a ser un... Ese C partido por 2 es una constante también. Así que en verdad uno dejaría así esto. ¿Ya? A ver, a ese C pongámosle C1 mejor, para ponerle C a la última. Pongámosle C1, C1, C1. Y entonces así lo dejamos solo así. ¿Ya? Esa es la forma general de todas las soluciones de esa ecuación diferencial. ¿Ya? Forma general porque tiene una constante, y a esa constante yo le puedo dar cualquier valor y voy a obtener una solución distinta. Para el C igual 1, para el C igual 2, para todos los valores va a haber una solución distinta. ¿Ya? Así que esa es la solución general. Ya no queda mucho tiempo. El segundo ejercicio tienen que mostrar que la solución del PBI de la ecuación 3, vamos a mirar la ecuación 3, esa. Necesito que en la casa vean la presentación. Ya, dice, muestre que la solución del PBI 3 con esta condición inicial es esa función horrible, pero resulta. ¿Ya? Esa es. ¿Ya? O sea, nos están pidiendo que demostremos que esta ecuación diferencial, esa que está ahí, la 3, tiene esta solución. Tiene esa solución si es que le adjuntamos la condición inicial de que el I de x0 valga 0. Pregunta,
Si teníamos una función, si nos daban una función y nos pedían verificar que esa función era solución de una ecuación diferencial, ¿qué había que hacer? ¿O cómo lo harían? Si le están dando la respuesta, pero les piden que verifiquen que efectivamente es solución. ¿Cómo sería? Reemplazarla en la ecuación y ver que se cumpla. ¿Ya? Así que esta, prefiero que la saltemos por ahora. Tienen que simplemente tomar esa función, que claro, aquí la dificultad es que la función es horrible. ¿Ya? Pero esa función tienen que reemplazarla en la ecuación 3 y verificar que cumple la igualdad, usando la condición inicial de que el i evaluado en el x0 es i0. ¿Ya? Pero es derivar, usar el teorema fundamental del cálculo, porque le queda la derivada de una integral y ahí desfasar. ¿Ya? Si no, ya saben que va a estar en la solución del type. ¿Ya? Así que, bueno, el 3 y el 4 están conectados porque es la misma ecuación diferencial, solo que en la segunda le agregan una condición inicial. Así que hagamos eso con el tiempo que nos queda. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos todavía. Ya. Ya, esa es de variables separables. No es, ¿cierto? Ya, no nos dan un cambio de variable mágico que la transforme, así que la otra opción, si es que no es de variable separable, la otra opción que estamos viendo hoy día son las lineales. Entonces veamos si es que es lineal. Las lineales eran de esta forma. ¿Es lineal? Es lineal, ¿cierto? ¿Quién es el a de x? Menos 1, muy bien. ¿Y el b de x? La exponencial. En este caso, entonces, es no homogéneo. ¿Sí? Porque el b de x es distinto de ese. Entonces usemos este monstruo nomás. Este. Bueno, lo voy a anotar. Entonces, esta es una ecuación lineal no homogénea. Profe, los de la casa no vemos la pizarra. Sí, lo voy a anotar. Sí, sí, me di cuenta de eso, gracias. Ah, necesito que vean la pizarra en la casa. Ya, entonces, es una ecuación diferencial no homogénea. Por lo tanto, la solución ya nos dijeron que era. ¿Sí? Venía dada por esa fórmula que era bien grandecita. Era e elevado a la integral de ax integral de e a la menos integral de nuevo a x de x b de x más c. Ya, esa va a ser la solución, pero obviamente hay que calcular ciertas integrales, no van a dejar la solución expresada como la integral de e elevado a otra integral, una cosa horrible, inentendible. Ya, entonces esto sería e elevado a menos 1, de nuevo, fíjense que aquí hay un menos, así que aquí va a ser 1, ¿no? El b de x es e a la x sí, en este caso tienen que meter toda la fórmula, ¿no? El a de x lo meten a la fórmula, el b de x también lo meten a la fórmula. ¿Ya? Así que, ¿qué calcular ahora? La integral de menos 1 es menos x. Acá sería, bueno, aquí igual queda por una constante.
integral de e a la x ¿sí? Y el resto es calcular siempre. ¿Qué hora es? 11:10. 11:10, estamos en la hora. Ya, ¿cuánto es la integral de e a la 2x? E a la 2x partido 2. Sí. Ya, terminémoslo rápido. Ya. Ahí está la solución. Probablemente ahí lo dejé dependiendo de dos constantes. Chiquillos, silencio, para poder cerrar. Ahí lo dejé dependiendo de dos constantes. Yo creo que se puede reducir una, de alguna forma con los productos. Ya, pero bueno, esa es la solución de la ecuación diferencial. En el problema 4 le tienen que agregar una condición inicial y verificar cuánto tienen que ser esas constantes para que sea solución del PB. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe.